Hola, bienvenidos al Diplomado en Formación para Personas Operadoras en el nuevo modelo de justicia cívica. Yo soy Fernando Velázquez González y vamos a trabajar el bloque denominado Derechos Humanos. Este bloque tiene tres objetivos. El primero es concientizarnos sobre la importancia de los derechos humanos. El segundo es el estudio de los grupos en situación de vulnerabilidad y el tercero es la perspectiva de igualdad de género. Los temas que componen este bloque van a ser desarrollados en tres sesiones. La primera sesión, aspectos generales de los derechos humanos. La segunda, grupos vulnerables de niños, niñas y adolescentes. Y la tercera, perspectiva y violencia de género. Nosotros únicamente vamos a trabajar la primera sesión. La segunda y la tercera va a ser desarrollada por otro facilitador. Los objetivos de esta primera sesión son dos. Uno es comprender la dignidad como parte esencial de protección de los derechos humanos. El segundo es identificar la importancia y obligatoriedad de los derechos humanos, analizando sus características y normatividad nacional e internacional. Los recursos educativos que vamos a utilizar van a ser libros, videos, notas periódicas y algún recurso de la tecnología. Las actividades que vamos a llevar a cabo son dos. La primera, víctima o victimario. Este tiene como objetivo reflexionar en qué momento nos convertimos en víctima y también en qué momento nos convertimos en victimarios. La segunda actividad tiene como objetivo que nosotros aprendamos en forma sencilla a buscar alguna jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Las recomendaciones para este curso son tres. Una es que tengamos presente siempre el inicio y finalización del bloque. Esto nos ayudará a organizar nuestros tiempos y subir las tareas en tiempo y forma. El segundo es que dediquemos cuando menos 15 horas de trabajo en los temas. Y el tercero, recordemos que el aprendizaje en línea, el docente es un facilitador. Por lo tanto, tú te conviertes en el protagonista principal de tu aprendizaje. Te sugiero que por iniciativa propia busques información, investigues material y profundices con todos los temas. Lo primero que vamos a tocar es el concepto de derechos humanos. Los conceptos por lo regular son similares, independientemente del autor que tratemos. Lo importante de este concepto es encontrar el elemento esencial de los derechos humanos que corresponde a la dignidad. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es el reconocimiento de la persona de ser merecedora de respeto, independientemente de quién sea, qué o cómo sea. Y reconocer también que tiene libertad de decidir. Este es el elemento fundamental de estos derechos humanos. La dignidad parte de un punto importante, que es el respeto a la diversidad. La diversidad está relacionada con el tema de discriminación. Aquí tenemos unos ejemplos. Discriminación por condición económica, por edad, por religión, por género, por origen étnico, opiniones, independientemente de cuál sea de estos o de otros. Cuando nosotros discriminamos a una persona, estamos atentando contra su dignidad y por ende estamos violando sus derechos humanos. Por lo tanto, debemos de decir no a la discriminación, porque este no a la discriminación implica respeto a la dignidad y como consecuencia, respeto a sus derechos humanos. El segundo tema, la importancia y obligatoriedad del respeto a los derechos humanos. Para ello vamos a analizar sus características y la obligatoriedad normativa. Sus características de estos derechos son la generalidad, es decir, que son para todos. Todos los tenemos independientemente del lugar que nos encontremos, porque son universales. La imprescriptibilidad. Estos derechos no prescriben con el paso del tiempo. Estos derechos no son como otros que se ganan o se pierden con el transcurso del tiempo. Estos los tenemos, los tuvimos desde que nacemos, los seguimos teniendo y los vamos a tener. Nunca los vamos a perder.
la intransferibilidad. No se pueden donar, no se pueden canjear, no se pueden ceder, no pueden ser materia de convenio. No podemos renunciar a nuestros derechos humanos. Permanencia. Estos están con nosotros desde que nacemos hasta que llega nuestra muerte. No están por etapas. Internacionalización. Los derechos humanos no son locales, estatales, nacionales, sino que son internacionales. Los países interactúan entre ellos y da lugar a conflictos. Por lo tanto, se unen en sistemas regionales y a la vez sistemas universales en protección de sus derechos humanos. Alcance progresivo. Las conductas evolucionan, las relaciones en la sociedad evolucionan. Actualmente tenemos problemáticas que antes no existían. Tenemos narcotráfico, tenemos delincuencia organizada, tenemos problemas ambientales. Así como evolucionan las relaciones, así evolucionan los derechos. De tal forma que, independientemente de la problemática que haya actual, deben encontrarse las fórmulas para proteger los derechos de las personas y de los grupos. Es por ello que los derechos humanos van un paso adelante de la evolución en el tema de las relaciones sociales. Amplitud protectora. Los derechos humanos nos protegen más allá de los actos de autoridad. Nos protegen también de personas que aún no teniendo la calidad de autoridad pueden violar nuestros derechos humanos. Y también de algunos grupos sociales, organizaciones sociales no públicas, que es tanta su fuerza e injerencia que tienen en nuestro país que pueden en un momento dado tomar resoluciones unilaterales que violan nuestros derechos. Tenemos ejemplos como el IMSS, algunas universidades de educación, también tenemos los sindicatos, por contarles algunos de los ejemplos. Bien, estas son las características de los derechos humanos. La obligatoriedad de las autoridades también se origina de los sistemas de protección que tenemos. Los sistemas de protección son dos, los nacionales y los internacionales. Los nacionales se clasifican en jurisdiccionales, no jurisdiccionales. Los jurisdiccionales son el juicio de amparo, los no jurisdiccionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comisiones estatales y los organismos no gubernamentales. Anteriormente teníamos puro órgano de protección jurisdiccional que corresponde al juicio de amparo, pero este juicio de amparo no es tan sencillo, es algo complejo y de difícil acceso a los ciudadanos. Por lo tanto, era necesario que se estableciera un organismo que nos diera más apertura, que fuera más ágil y con menos formalismo, para que las personas pudieran acudir y protegerse contra las violaciones a sus derechos. Y por eso se creó la Comisión Nacional, las comisiones estatales y los organismos no gubernamentales que defienden la protección de sus derechos. A nivel internacional tenemos el sistema universal, que lo compone la Organización de las Naciones Unidas, y tenemos los sistemas regionales, sistema europeo, sistema africano y el sistema interamericano. Este último es el que nos interesa porque a este pertenecen los países de América, entre ellos México. Aquí es donde se origina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos las jurisprudencias que sirven de guía y aparte es una obligación en su cumplimiento por parte de las autoridades mexicanas. También es importante que analicemos en el tema de la obligatoriedad el artículo 1 constitucional. Anteriormente nos decía que en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Podríamos entender que nos limitaba y nos decía únicamente tiene los derechos que esta Constitución te da, no más. Pero el texto actual nos dice de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte. O sea, nos está diciendo que no nada más los derechos humanos que están en nuestra Constitución son los que se van a respetar, sino los que están aquí y los que están en los tratados internacionales. O sea, amplía su campo. Este artículo primero constitucional nos habla también de dos principios importantes, el principio pro persona y el control de convencionalidad. El principio pro persona es de forma sencilla, si hay dos leyes que se puedan aplicar a una persona, se va a aplicar la que más le favorezca, la que menos le perjudique. Es el principio pro persona. Y el control de convencionalidad va dirigida principalmente a los jueces, que
ley van a aplicar? ¿Van a aplicar una ley nacional que está en la propia Constitución o en alguna ley secundaria o un tratado internacional? El juez, bajo este control de convencionalidad, va a aplicar aquella ley o aquel tratado que más le beneficie a la persona. En el tercer párrafo de este artículo primero constitucional nos habla de las obligaciones que tienen los servidores públicos en el tema de los derechos humanos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Cómo los promueve? Esta obligación tiene dos objetivos: que las personas conozcan sus derechos y mecanismos de defensa, y dos, que avancen en la satisfacción de ese derecho. No nada más que tener el objetivo de que conozcan las personas sus derechos, sino que también tengan los mecanismos y procedimientos para que esos derechos verdaderamente sean conocidos por las personas y entendidos. En el tema del respeto, va dirigido hacia los límites que debe de tener la autoridad para restringir nuestro ejercicio. La autoridad no puede restringirlo y la única forma de hacerlo es siempre y cuando dentro de los límites que le establece la ley. La libertad, no pueden restringir mi libertad la autoridad, pero si hay un acuerdo de por medio debidamente fundado y motivado, entonces sí podrá restringirme. Esos son los límites. Y en cuanto a los particulares, es lograr que coexistan los derechos entre ellos. La restricción de los derechos de las personas está constituido por el derecho de los demás. El mismo derecho de los demás es lo que va a implicar el límite del derecho de cada uno de nosotros. La protección es una obligación dirigida a los agentes estatales para prevenir las violaciones a derechos humanos cometidos por los particulares, así como crear el marco jurídico y la maquinaria institucional necesaria para cumplir ese fin. Garantizar. Debe de establecer los mecanismos para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Bien, estos son los temas que corresponden a la primera sesión. La siguiente sesión estará hablando otro facilitador en el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bien, eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, estoy a sus órdenes en el número de contacto o en mi correo. Gracias y hasta la próxima.